Sí, perfecto. Genial, ahí perfecto, te leemos, Ariel. Bueno, con esto arrancamos, lo grabamos por si alguien se tiene que ir antes, no se haga problema, lo vamos a, es decir, esto lo vamos a subir a YouTube, así que lo puede volver a repetir, o si lo quiere compartir con otra persona, buenísimo, aproveche y lo comparta. Le vamos a mandar también la grabación por mail, es decir, a todas las personas que se inscribieron, más ustedes que están ahí, se los vamos a pasar. Lo mismo que si hacemos referencia a algún estudio o alguien hace referencia a algún estudio o algún link, aprovechamos ese mail, así ya están en contacto. Yo soy Georgina Stico, soy una de las directoras y cofundadoras de Grow Geni Trabajo. Para mí es un placer estar en este espacio, donde, como saben, desde Grow siempre tratamos de generar espacios de diálogo, de charlas frente a determinados temas. Y en particular para mí es un placer estar hoy con Mara y con Aldana. Las dos son psicólogas perinatales, ya les va a contar cada una un poco más. Pero tenemos una historia ya bastante larga con las chicas. Hicimos un webinar el año pasado que nos voló a nosotras la cabeza, les tengo que decir, a Grow. Dijimos, acá hay todo un mundo súper interesante para trabajar, y les quiero avisar que estuvimos trabajando estos próximos meses para hacer un taller especial de estos temas para organizaciones. Así que después, si alguien quiere saber más, nos escribe. Y un poco la idea surgió de hacer este taller, de este webinar, este espacio de discusión, que para quienes sea la primera vez, sepan que es un espacio de diálogo donde, bueno, tanto Mara como Aldana prepararon una presentación y nos van a estar compartiendo, pero donde ustedes pueden ir haciendo preguntas o haciendo comentarios a través del chat. Vamos a tratar de terminar súper puntual. Tratar no, siempre terminamos súper puntual, así que 6:30 en punta, se cierra el espacio. Pero si queda alguna duda, pregunta, consulta, algo que no se respondió, lo manda por mail, no hay problema, o lo sigue escribiendo por el chat, que tanto Caro Garber, que también es del equipo de Grow, como yo, lo vamos a estar levantando. Sin más, les doy ahí la palabra a Mara y Aldana, con esta pregunta que tiene que ver, que creo que un poco nos interpela a todas, sobre cómo la relación entre la salud mental y la lactancia, ¿no? Esto fue lo que no les conté. Este taller lo quisimos hacer a principios de agosto, cuando fue la Semana de la Lactancia, que bueno, por distintas razones no lo pudimos organizar a tiempo, pero era un tema que nos parecía re interesante para hablar sobre qué significa, ¿no? Aparte, sobre todo acá veo que hay mucha gente de distintas organizaciones, más allá del espacio lactario, ¿qué significa la lactancia en la vida de las mujeres, ¿no? Y de las personas, sobre todo las personas gestantes? Así que con esto, Mara y Aldana, les paso la palabra. Bueno, gracias y bienvenidos a todos. Mi nombre es Mara Ponce, soy psicóloga con orientación en perinatal, me formé como puericultora, este, y bueno, soy docente de algunos espacios y trabajo en consultorio y aquí, bueno, en diversos espacios. Así que, Aldana, ¿querés presentarte? Bueno, muchas gracias Georgina, gracias Mara, un placer y bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo soy Aldana Díaz, soy también psicóloga perinatal, también me formé como poricultora, compartimos varios espacios con Mara, soy docente también de la, bueno, de Facultad de Psicología de la UBA y otros espacios también de una carrera de poricultura, bueno, y demás, atiendo en consultorio particular y soy cofundadora de una asociación civil que se llama Matria, que es una red comunitaria en salud que trabajamos todo lo que respecta a salud sexual y reproductiva, enfatizando en el periodo perinatal, con poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Así que, Bueno, un poco para dar, sí. un poco para dar respuesta a la pregunta de Georgina. En realidad la lactancia es uno de los tantos aspectos de la salud perinatal, ¿no? Nosotras como psicólogas perinatales justamente solemos abordar la lactancia, pero desde una mirada de salud mental, ¿no? Pensando en cómo poder acompañar estas situaciones. No, no es una capacitación técnica, más allá de que tenemos formación técnica, apunta mucho más al abordaje desde la mirada de salud, de la salud mental. Así que, bueno, ahí, como decía la invitación, vamos a hablar de algunos puntos, vamos a intentar abordar los que podamos, el marco normativo, nos vamos a hacer algunas preguntas al respecto,
las necesidades biopsicosociales de las personas que realizan lactancia, la corresponsabilidad y cómo podemos acompañar desde las organizaciones y pensar los espacios institucionales de lactancia. Entonces, nuestro enfoque es biopsicosocial, ¿sí? Les decíamos, digamos, la mirada mayor va desde la salud mental, pero está atravesado por distintas situaciones, ¿no? Por distintas dimensiones de la lactancia, ¿no? Los cuidados maternos, vamos a hablar un poco de los cuidados maternos, de los cuidados del bebé, ¿no? Para esta etapa. Estamos pensando en función del lema de lactancia de este año, que fue la vuelta al trabajo remunerado, ¿no? Y entonces, por eso pensamos el entrecruzamiento de salud mental, lactancia y organizaciones. Eh, bueno, la mirada de los derechos y de género y de igualdad, ¿no? Y la corresponsabilidad. Acá para compartir algunos números, algunos impactos dicen que al momento del nacimiento una persona eh, sale del sanatorio, la clínica, el hospital, realizando el 96% de las diadas salen realizando lactancia. Sin embargo, este número con estas fuentes de 2019, tengo entendido que hay una nueva del 22 que cambiaron un poco los números, pero bueno, la idea era un poco mostrar cómo va esta curva. Al tercer mes, la realización de lactancias baja al 66%. Y finalmente, al quinto mes, baja al 31%. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿por qué se dan estos picos, ¿no? Estas bajadas? Y en general tiene que ver con la reincorporación en el caso de las personas de sexo femenino, a sus tareas laborales. Y entonces por ahí no poder sostener o continuar con las lactancias, ¿no? Acá nos dice que un dato de 2018, que el 66% de las mujeres tiene trabajo remunerado, que el 31% de las familias son monomarentales, de las cuales el 80% son mujeres. Entonces nos parecen unos datos muy interesantes para poder pensar la lactancia en esta vuelta al trabajo, ¿no? Y un dato que es fuente de UNICEF, que dice que por la inversión de cada peso, ¿sí? Por cada peso invertido en salud, en la salud de la primera infancia, y la lactancia es uno de los pilares en la salud de la primera infancia, se retornan $35. Acá este dato es en dólares, no es en pesos. Entonces nos parecía como muy, muy importante poder visualizarlo desde ahí también, ¿no? Para pensar los impactos que tienen desde las distintas dimensiones. Y Y al ahí mismo vamos a tiempo, perdón, compartir. Mara, Sí. ya que hablamos de dinero, también un debate que se ha dado que a mí me parece muy interesante, ¿no? Es preguntarnos si igualmente, de todos modos, la lactancia es gratis, ¿no? Digo, porque hay fuerzas de trabajo ahí, ¿no? Que están poniendo una mujer, una persona que amamanta, entonces también me parece algo para tener en cuenta cuando hablamos de tareas de cuidado y alimentación. Sí. Y cuando hablamos de trabajos remunerados, sabemos que hay una gran parte de la población eh, que tiene un ingreso informal y que a veces no se ve representado en los números que pasamos, pero sí en los impactos y en los efectos que tienen para esas familias y esas personas, ¿no? Acá como marco normativo, para pensar, eh, esto está cruzado por una mirada de derechos desde la salud y la alimentación, ¿no? Y la protección de la lactancia materna en ese sentido, ¿no? Hay tratados internacionales que están como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, el Código Internacional de Sucedáneos, que no sé si saben a qué se refiere, que se refiere a todas las formas de reemplazo de la lactancia. Incluye tetinas, incluye leche de fórmula, ¿no? Todos aquellos objetos y materiales y productos que reemplazan la lactancia. Hay
un código que los protege. Y la Convención Internacional del Trabajo, ¿no? Sobre la protección de la maternidad. Y ahí mismo, si hacemos como una especie de doble clic, en la Organización Internacional de Trabajo habla de la protección contra las prácticas discriminatorias, contra el despido, con el hostigamiento en las mujeres al momento de eh, tanto de volver a trabajar como en cualquier momento de desarrollo de su carrera, ¿no? La posibilidad de tomar licencias sin perder la seguridad de su empleo, la seguridad de ingresos durante la licencia por maternidad, y el acceso a una atención médica y segura tanto para ella como para su hijo durante el parto, el preparto y el posparto, ¿no? Desde esa mirada vamos a hacer como un doble clic a las leyes nacionales. Y las que, digamos, eh, la ley 26873, que es la ley de la lactancia materna, que habla de la promoción y concientización pública, que es la que después nos va a dar pie para la creación de los espacios de lactancias, ¿sí? En todo espacio público y privado. La ley de parto humanizado, ¿sí? Que habla de acompañar a las familias, a las guiadas, en poder sostener y desarrollar lactancias. La ley 26529, que tiene que ver con la ley de los derechos del paciente. Hay la ley 26485, que es la ley de protección integral a las mujeres. La ley 26061, que es la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y después está la 26611, que es un poco más actualizada, si no me equivoco es de febrero de 22, es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que es la famosa ley de los 1000 días. Y finalmente la Ley de Trabajo, la 20.744, ¿no? La Ley Nacional. Y esta lo que trae es proteger a las mujeres justamente durante el embarazo y la lactancia, plantea 2 descansos de media hora que pueden ser acumulativos, pueden ser al ingreso, digamos, es algo que habla la persona con el empleador. Este, Actualmente plantea una licencia laboral en el caso de la maternidad de 90 días. Sí, hay un proyecto de ley que, bueno, que la propuesta es modificarlo a 126. Y la licencia laboral eh, paterna, que es de 2 días, que también hay una propuesta para modificarla. Em, y bueno, dentro de esa misma ley, la ley de lactancia materna, están los espacios de lactancias, tanto en el ámbito público como privado. Esto es todo para introducir como el marco normativo en relación a la importancia que cobra también dentro de las organizaciones el tema de poder contar con espacios de lactancia. Y acá encontré un cuadro muy interesante que está en Infobae de este año, en el cual marca muy bien el proyecto de licencia, ¿no? Em, Fíjense que actualmente tenemos 90 días y la propuesta llegará a 126 en el caso de las gestantes. En el caso de no gestantes, cuando decimos no gestantes, eh, incluye la figura paterna, incluye vientre subrogado, incluye situaciones de adopción, ¿no? La idea es pasar de 2 días a 90 días progresivamente, escalado en años. Yo no conocía el régimen agrario, para mí fue nuevo. Cuando lo encontré entré a investigar, no sabía que tenían un régimen distinto, la licencia de los no gestantes. Bueno, también se igualaría en este caso. Y estas licencias que hoy no existen, ¿no? Las licencias para la adopción eh, y especialmente para aquellos que trabajan de forma independiente, ¿no? Los monotributistas, los autónomos, hoy no están cubiertos por la ley. Entonces hay una propuesta de que puedan estar cubiertos con toda la seguridad social que corresponde eh, en el caso de transitar una gestación y un porperio. A mí me pareció súper claro el cuadro, así que tomé la fuente de Infobae
Me pareció súper claro, incluso en cuanto está propuesto para ir haciendo estas modificaciones. ¿Sí? Sí, es claro y me parece que resulta interesante justamente para pensar, ¿no? Que sí, por recomendación, ¿no? Ya que hablamos de lactancia, siempre partiendo al menos no la forma en la que acompañamos nosotras es partiendo siempre del respeto por las decisiones, las elecciones y el deseo, ¿no? Si del otro lado hay un deseo y una elección y una posibilidad de hacer lactancia, y estamos hablando que hay una Organización Mundial de la Salud que sugiere ¿no? Una lactancia materna humana exclusiva hasta los 6 meses, tenemos, que serían 180 días, ¿no? Tenemos licencias de hasta 90 hoy. Y ni que hablar en términos de corresponsabilidad, ¿no? Que es un tema que también vamos a tocar, que hablamos que del otro lado, habiendo o un padre u otra madre u otra acompañante, o en caso de, ¿no? De otras figuras, son solo 2 días. Pensemos, ¿no? En qué posibilidades hay o qué difícil es encarar desde el vamos, ¿no? Esa implicación en las tareas y en la construcción de esos vínculos con tan solo 2 días, cuando, por ejemplo, en los casos en que una mujer, una persona gestante, va a tener a su hijo, o a su hija, si es, por ejemplo, por una cesárea, tiene 3 días de internación por lo general. Pero del otro lado hay otra persona que solo va a poder estar 2, porque ya el tercer día tiene que reincorporarse a sus tareas. Entonces, me parece que está bueno problematizarlo también para poder pensarlo un poco desde este lugar. Tal cual como vos indicabas, Aldana, no cumple ni las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo relacionadas a las licencias, así como tampoco las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando planteamos justamente que la lactancia está atravesada por los derechos y tiene una función de salud y alimentación fundamental en el inicio de la vida, bueno, poder preguntarnos eh, qué se puede realizar para favorecer que se pueda sostener las lactancias, ¿no? En estos números que veíamos que baja abruptamente un 30% al mes y luego otro 30% hacia llegar a los 5 meses, ¿no? Perdón, Mara, Que ¿volvés en un este caso, segundo sí, al gráfico? Porque creo que ahí se ve perfecto lo que ahí, decía, no, no, al gráfico de las licencias, ¿no? Esto que decía Aldana de la cuestión de decidir derecho, es decir, es decir, siempre lo pensamos y asumimos que todas las personas tenemos este acceso a los derechos, pero en realidad tiene que ver con acceso a un trabajo en relación de dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ujú, con toda esa población autónoma? Que esa decisión esa decisión o el poder de última implementar ese deseo se ve mucho más complejo cuando no tenés los días, ¿no? Cuando de repente tenés que pagar un monotributo o tenés que seguir, es decir, sobre todo pensando cómo es el régimen del monotributo, que no tiene en consideración de ninguna manera el tema del nacimiento, ¿no? El básico vos siempre lo tenés que seguir pagando. Entonces es como, nada, uno entra como en una trampa, ¿no? Donde decís, ese deseo no hay manera a veces de implementarlo. O dependemos de otros, ¿no? De otras personas que estén alrededor y que puedan sostener, porque si no se hace insostenible. Realmente. es tal cual como decís, Georgina. Después a las familias, o incluso habiendo un proyecto y un deseo, se les hace muy dificultoso, ¿no? En el día a día luego. Y ahí, bueno, acá vamos a mencionar algunos conceptos. La verdad que no vamos a entrar en el detalle de cada uno porque requiere toda una clase de salud mental, pero sí para contarlos mínimamente de qué se trata, ¿no? La etapa de la gestación eh, y del puerperio, eh, los autores lo que dicen es que es la etapa de mayor vulnerabilidad física y psíquica de una mujer, ¿no? Y cuando hablamos de puerperio no hablamos de los 45 días después del parto, hablamos mucho más. Y ahí también, ¿no? Cuando eh, por ahí hay algunas definiciones que generan prácticas, ¿no? Hay algunos constructos que hay que desarmar porque después generan prácticas, ¿no? Como por ejemplo esto, la licencia se data a los 45 días porque lo que se supone es que, digamos, el puerperio en el concepto antiguo, podemos decir, o viejo, o desactualizado, solamente duraba 45 días.
Bueno, después, Perdón, por definición clínica, ¿no? Por definición desde, digamos, desde un paradigma más biologicista, ¿no? Que sostiene que es hasta que finalizan digamos, los bloqueos, ¿no? Como las pérdidas postparto, más o menos entre los 45 y los 60 días, y antes, por ende, solo se hacía foco en eso y no se tenía en cuenta todo el impacto psicoemocional y todo lo que sucedía en torno a eso, que iba más allá del orgánico. Muchas veces también ujú, relacionado con factores hormonales. Este, ahí Carolina dice una suerte de cuarentena también asociada también a las relaciones sexuales. Claro, y era como que ya después de esos 40, ¿no? De esa cuarentena ya podés retomar relaciones sexuales. Sí, venía muy de la mano de eso, ¿no? Pasando un montón de otras cosas en un puerperio que no se tenían en cuenta. Pero se supone que ahí ya teníamos que estar preparadas como para seguir. ujú. Sí, es una mirada bien de lo biológico, ¿no? Por eso la idea es tener una mirada poco no, mucho más amplia del sujeto. Hablamos de maternaje, y el maternaje lo que es aquel proceso justamente psicoemocional, el cual atraviesa una persona gestante y durante el puerperio, que no coincide con las fechas biológicas, justamente. Y lo que hace es descentrar la mirada biologicista, ¿no? Y nos lleva a pensar un poco más en las experiencias. Entonces, lo que nos dice es que incluso el maternaje pues, se puede dar durante la gestación, se puede dar al final de la gestación, los primeros, no sé, en el encuentro con este niño o niña que se desea o no, o se puede dar semanas después o meses después. Incluso puede ser que no se dé, ¿no? Es tan así, puede ser que incluso no se dé, eh, y entonces, bueno, ahí empezamos, nos metemos nosotros un poco más de lleno como profesionales a trabajar el tema de vínculo, ¿no? Pero fíjense que queda totalmente en paralelo a la relación biológica, ¿no? O sea, no hablamos digamos, no es que nace un niño y automáticamente nace una madre, ¿no? Son tiempos distintos. Hablamos de la ambivalencia en la maternidad es una emoción que está siempre presente. Eh, Hay un autor que dice que la madre odia al niño antes de que el niño la conozca, ¿no? Este, y esto bueno, deseaba este nacimiento, quiero estar con este niño, pero a su vez no quisiera, no sé, no sé, tengo dolores, quisiera que alguien me ayude, quisiera que no esté 24/7 conmigo, ¿no? Esta ambivalencia, y esto lo que muchas veces genera es culpa. Y este concepto después lo vamos a retomar porque es muy claro en el momento de la vuelta al trabajo, que trae efectos, digo, porque todos estos pequeños conceptos que trajimos, bueno, vienen siendo desarrollados desde la década del 70 por varios autores. La Perdón, Mara, preocupación que te más, sí, interrumpa, pero con esto de la ambivalencia me haces acordar, o me acuerdo una de las cosas que a mí más me había sorprendido, sobre todo con mi primera maternidad, digo, yo soy una nerd, reconozco de toda mi vida, como siempre me gustó estudiar un montón. Entonces digo, no es que yo no lo leí, digo, que a mí no, que con el tema de la biología, ¿no? Como todos los cambios que le pasan al cuerpo, digo, sino que no nos lo enseñaron, ¿no? Entonces, qué ujú, fuerte esto del desconocimiento con el cual enfrentamos algo que nos cambia tanto y que no está, ¿no? No está explicado, no está enseñado, está todo como todavía muy romantizado, ¿no? Y donde no se explica todos los cambios que pueden pasar y todas las cosas. Yo me acuerdo que tenía muchas ganas de escribir el libro sobre las 101 cosas que pueden salir en el matrimonio no. En eso también, pero aparte. En el embarazo, ¿no? Y nadie te contó. Y todo normal, ujú, ¿no? Si escuchás un sonido es normal, si tenés problemas auditivos es normal, si tenés problemas de vista es normal, si se te caen los dientes es normal, si te cambia si tenés manchas en las pieles, es decir, y son como cosas muy fuertes, ¿no? Donde esto justo ahí que está el tema de la nueva identidad, sin contar después del Ujú. nacimiento, ¿no? Pero, Ni me hablar. parece Es que, interesante. Georgina, esto que vos decís, a ver, nosotras fuimos socializadas para maternar, ¿no? Para maternar, para cuidar y demás. Esto es lo que nos enseñaron, ¿no? Prácticamente desde que nacimos o desde antes ya, ¿no? Cuando Mm. ahí escribimos ahí en lo simbólico, allá es, mira, tiene, ¿no? Tal genital, y bueno, es nena, bueno, entonces va a hacer esto, va a usar esto, tal color, va a jugar con tal cosa, y en un día va a ser madre, ¿no? Entonces, hay cosas
si venimos para esto, hay cosas sí que no nos explicaron, de las cuales hablaba, porque se supone que es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto que nosotros, de lo que hablamos, lo que vamos nombrando ahora, que yo esto de la ambivalencia a veces doy ejemplos como re chiquitos, hasta, no sé, ese momento en el que el bebé se duerme y lo apoyás en, no sé, en la cuna y de repente lo ves y querés que, no ves la hora de que se despierte, ¿no? Y cuando lo volvés a tener, y porque necesitas olerlo, y lo volvés a tener a UPA y después ya lo tenés 3 horas que no te lo puedes pegar y lo necesitas dejar de nuevo, o necesitas otros brazos, pero desde este ejemplo hasta un montón de otras cuestiones que están en el día a día, empezando ya desde el embarazo, pero por suerte hoy se le puede hacer lugar, ¿no? Y esto que vos traes lo podemos nombrar, pero la realidad es que genera mucho malestar psíquico en las mujeres y en las personas que maternan, porque si justamente vinimos para esto, se supone que es el momento más hermoso de nuestra vida, ¿por qué me siento ambivalente? ¿Por qué quiero irme un ratito de casa sin estar con mi hijo, con mi hija? Entonces, sí, genera muchas veces culpa porque esto no nos hablaron. Y eso realmente a veces pesa un montón de la mano de, bueno, de todo lo otro que sucede. Sí. Ahí pensaba también, ¿no? Bueno, hay algunos números de la salud mental materna que dicen que justamente 3 de cada 10 personas gestantes o puérperas, hay presencia de malestar, ¿no? Y que además el 75% de esas personas no piden ayuda, ¿no? No piden ayuda profesional, ¿no? No se lo cuentan al pediatra, no se lo cuentan al obstetra, no se lo cuentan al compañero, a la compañera, ¿no? Porque justamente es como el mejor, debería ser tu mejor momento de la vida, ¿no? Y acá aparece también la construcción de la nueva identidad, ¿no? Yo ya dejo de ser solamente pareja, dejo de ser hija, sino paso a ser hija, tengo otro nuevo rol social, este, hay un cambio de categoría y está la necesidad de poder construirla, ¿no? Es un momento como bien endeble, porque esa nueva identidad está en plena construcción, ¿no? Hay un concepto que es la preocupación maternal primaria, que eh, es ¿cómo se llama? Es de Winnicott, y habla justamente de la eh, necesidad de la mujer en relación a los primeros cuidados, ¿no? Este, está totalmente eh, volcada a dar respuestas responsivas a ese bebé, ¿no? Esto que a veces pasa, ¿no? Me quiero dormir, pero quiero ver que se quede respirando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la preocupación maternal primaria, que a veces se extiende mucho más allá de los plazos, de algunos plazos, y bueno, ahí podemos hablar de fijación, pero bueno, para pensar también, ¿no? En esta persona que por ahí a los 45 días tiene que volver a trabajar. ¿Qué procesos la están atravesando, ¿no? Porque como dijimos, justamente el puerperio no dura 45 días, los autores empiezan a hablar de un año, entonces, pero estos procesos sí están presentes, ¿no? Entonces, a ver, imagínense una persona que está todo el tiempo pendiente de su bebé, si tiene frío, si tiene hambre, ¿no? Y cuando vuelve al trabajo muchas veces son las primeras separaciones de esta diada, ¿no? Y entonces hay que pensar qué procesos está atravesando esta mujer. Bueno, se dan la revisión de algunos conflictos psicológicos, especialmente los infantiles, pero tienen impacto y efecto sobre los vínculos actuales, ¿no? Y entonces por ahí entro en conflicto con mi pareja, entro en conflicto, eh, incluso, ¿no? Esto, con mis compañeros, en general voy a entrar en conflicto con aquellos con los que comparto y con los que tengo vínculos diariamente, ¿no? Y hay un concepto que es fundamental, que nosotros sí lo trabajamos y de hecho armamos una capacitación con la gente de Grow en relación a la matriz de sostén, porque creemos que es fundamental, eh, si bien hoy le podemos decir la red, ¿no? Que podemos armar para esta persona gestante o puérpera, eh, ya sea en el ámbito social, en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, digamos, necesita esa red, ¿sí? Es una necesidad que tiene la persona que está atravesando estos procesos. Entonces, es fundamental
tiene dos funciones. Una que es educativa, ¿no? De cómo acompañar, de todo lo que va aprendiendo en este proceso de la maternidad. Y otra que es emocional, ¿no? Que tiene que ver con el sostén emocional. Necesita este otro que le diga lo estás haciendo bien, que le ayude a desarrollar esa confianza que necesita nuevamente, ¿no? Para poder criar a su niño. Y acá habíamos dicho, es un poco más desde la mirada de la salud en general, los cuidados maternos. Dijimos que el puerperio sabemos que no dura 45 días, que sería una mirada más desde lo biológico. Es un momento donde la hormona que está como muy presente es la oxitocina para todos los procesos, para vincularse con este niño o niña, ¿sí? Este, piensan que el nacimiento es parte, o el parto, el nacimiento es parte de un proceso de sexualización, entonces la oxitocina justamente es una hormona que está presente en las funciones sexuales, está presente en la lactancia, está presente en los vínculos, ¿sí? En la salud materna, ¿no? Digo, es un momento donde hay, muchas veces en las primeras semanas hay mucho dolor, hay algo de la recuperación física, ¿no? Están los loquios, este, incluso está la lactancia como, como tema de cuidado, ¿no? A veces aparecen situaciones de mastitis, situaciones más de patología. La importancia de la red de cuidados en esta instancia, y es fundamental poder colaborar en el desarrollo de la confianza y eh, de quien lleva adelante eh, una gestación o un puerperio, ¿no? Porque esto le permite también sentir que es mucho más autoeficaz. La lactancia también es uno de los factores eh, que pueden llegar a ser protectores en relación a la salud mental materna. Por esto mismo de que nos permite lograr confianza, ¿no? Si tengo que volver a trabajar y de pronto puedo dejarle la leche a mi bebé, me armé un banco de leche y puedo seguir sosteniendo la lactancia, a veces siento que sigo conectada con él de otra manera, ¿no? Y que lo puedo seguir alimentando y que puede seguir teniendo los mismos beneficios que si yo estuviera en casa, de pronto yo tendría la lactancia eh, en casa. Y también permite una disminución del estrés, ¿no? Sí, porque además de Bien. aumentar la sensación de autoeficacia, ¿no? Y ser, ¿no? Protectora en ese sentido también del vínculo. em, cuando bueno, Mara nombraba la oxitocina, que es la famosa hormona del amor, es llamada hormona del placer, ¿no? Cuando se hace lactancia, cuando se amamanta, hay oleadas de oxitocina. ¿Sí? Y lo que hacen también es reducir el estrés, ¿no? Es ligarlo más con el placer. Entonces, al haber oleadas de oxitocina que se dan de la mano con el sostenimiento de la lactancia, esto también es un factor protector de la salud mental. Sí, es un factor protector en casos, por ejemplo, mismo de trastorno del ánimo perinatal, de depresión postparto, ¿sí? Eso está bueno para tenerlo en cuenta. Después una pregunta, chicas, con esto que estaban contando, me parece re interesante, y por ahí sigue con el próximo tema que estaban planteando, ¿no? Pero cuando ustedes hablan de la matriz del sostén, ¿no? O de esta red, como, por ahí ya lo tienen planteado para más adelante responder esta pregunta, así que nada, solamente dígamela, pero ¿qué es lo que puede hacer una organización, ¿no? ¿Cómo una organización puede acompañar a una persona gestante que está atravesando estos momentos, ¿no? Es decir, desde el lugar organizacional, ¿qué más se puede hacer? En principio, poder implementar espacios de lactancia. A veces no tiene que ser, digamos, un espacio o construir un espacio nuevo, ¿no? Podemos pensar cuáles son los espacios posibles dentro de cada lugar, de cada organización, para que esta persona pueda continuar sosteniendo su lactancia. Y después también desde programas, hoy se empiezan a desarrollar programas de acompañamiento, de mentoreo en relación a la etapa prenatal y postnatal, ¿no? Este, pensando, eh, porque
todas estas situaciones, lo que, por ahí me estoy yendo, pero bueno, muchas veces crean desajustes en el equipo, ¿no? Yo vuelvo a mi trabajo, tengo mi horario de lactancia y además tengo la necesidad fisiológica de ir cada 2 horas a sacarme leche, ¿no? Mis compañeros me dicen, che, pero mira, se va más temprano y además deja el puesto cada 2 horas. O la llamo y no atiende porque está sacándose leche, o digo, esta necesidad fisiológica de la persona, de la puérpera, va a estar, ¿no? Digo, más allá de que quiera después trasladar esa, digamos, extraerse para después dárselo a su niño o niña, puede ser que solamente se tenga que aligerar los pechos por un tema de cuidado materno, ¿no? En esto que dijimos, el tema de la salud materna, que no se presenten patologías, por ejemplo. Em, entonces, poder armar políticas claras y poder armar programas de acompañamiento facilitan que no haya desajustes en el equipo o que haya menores desajustes, ¿no? Y también la posibilidad de sensibilizar sobre el tema, ¿no? Si hablamos especialmente de todos estos procesos que está atravesando una persona que vuelve a trabajar, ¿no? Y de pronto está entrecruzada con todos estos procesos que tampoco ella sabía que le iban a suceder, ni cómo los iba a vivenciar, ni se podía anticipar, ¿no? Porque, digamos, hasta que no sucede, no sé, hasta que no llega la otra parte de esa pareja de la diada, no sabemos qué va a suceder. No sabemos si vamos a tener un niño que es saludable, que no es saludable, que duerme poco, que duerme mejor, que me pide lactancia cada 2 horas, o que no aumenta de peso y todas esas preocupaciones nuevas que empiezan a aparecer en la puérpera, ¿no? Cuando ya está el bebé. eh, en el mejor de los casos, ¿no? También hay situaciones como muy especiales donde por ahí acompañamos que tienen que ver con los duelos, ¿no? Los duelos gestacionales, los duelos perinatales, porque también la lactancia es un proceso fisiológico que se desencadena igual, ¿no? Cuando la placenta sale del cuerpo, se desencadena de todas maneras. No hay forma de decirle al cuerpo, mira que no hay niño, ¿no? Este, entonces, bueno, es por ahí, ¿no? El poder pensar programas y también todo lo que la atraviesa la mujer en esa instancia, ¿no? Porque en esto que hablamos de que es la etapa más vulnerable, eh, recobrar su confianza, ¿no? Más allá de que conocía su tarea y era la tarea que hacía todos los días, ¿no? Bueno, me tengo que volver a conectar. Y si piensan, muchas veces las mujeres te dicen, eh, me estoy volviendo loca, ¿no? Estoy pensando todo el tiempo en el bebé. Bueno, si pensamos en la preocupación maternal primaria, cuando se lo decimos dicen, ah, es eso lo que me está pasando, ¿no? No es que todo el tiempo o que estoy enloqueciendo, ¿no? Es porque estos procesos los atraviesan todas. Entonces, cuando le das algo de información, baja muchísimo el nivel de ansiedad que se genera. Y para quienes acompañan, para los compañeros, para los pares, para la supervisión, también permite tener otra mirada, ¿no? En sensibilizar. Así que, Sí, y además suelen Bueno, generarse como niveles de ansiedad súper altos, por ejemplo, ante la vuelta al trabajo remunerado, porque siempre aparece esta pregunta en relación antes que hablamos de que no se incorpore una nueva identidad, digo, en este caso, por ejemplo, de madre, ¿no? Y antes estaba la de, no sé, pareja, trabajadora, ¿no? Como todas esas cuestiones identitarias que vamos desarrollando, siempre aparece esta pregunta, ¿y ahora, no? ¿Cómo me voy a hallar en el trabajo? ¿Cómo va a ser, no? Pasó el tiempo, yo vuelvo, ¿no? Ahora además soy madre, digo, con todas estas cuestiones que vamos nombrando. Entonces, por lo general se escucha cuando hablo en este caso de ansiedad, no desde, no desde algo patológico, sino desde algo súper esperable, ¿no? Frente a algo nuevo, ¿no? Porque si bien cuando se retoma un puesto anterior, ¿no? Que se tenía antes de la licencia, por ejemplo, por maternidad, digo, ese ya se conoce el trabajo, ya se conoce la gente y demás, pero bueno, eso, la vida siguió todos esos meses y también hubieron cambios y también ella cambió y su situación, entonces se suele escuchar mucho. Entonces está bueno también poder pensar políticas desde ese lugar, estas cuestiones de sensibilización, de poder pensar cómo acompañarla, porque después
lo que se suele escuchar es que retoman su actividad y se reencuentran en otro lugar, pero se suelen reencontrar eh, en, en, en su trabajo y con sus tareas. Pero bueno, la previa suele movilizar un montón. Y por otro lado, ya que hablábamos de qué se puede hacer, también, ¿no? Como mejorar el acceso a las licencias parentales. Esto de lo que hablábamos antes, de otras medidas que se podrían tomar. Que si bien hay algunas organizaciones o instituciones que ya, digamos, tomaron la iniciativa, también creemos que, bueno, tiene que ser en un marco de derechos, ¿no? Porque además no es lo mismo reparar que prevenir, ¿no? Entonces, si podés trabajar con todo esto desde la prevención, eh, ¿no? Facilita mucho más para quien va a gestar y para los equipos también. Bueno, después, en relación al bebé, ¿no? Este niño o niña que también está relacionando, se está generando este vínculo de apego con la persona de sus cuidados, los cuidadores referentes. Este, si pensamos que va a ser un momento donde se van a incorporar terceros en el cuidado, ¿no? Por ahí la abuela, la pareja, pensando en una persona que retoma sus tareas de trabajo remunerado, ¿no? O por ahí tenga que recurrir a jardines maternales, que además también hay un dato muy interesante que dice que el 45% de los jardines, por ejemplo, de, de Cava no tienen, eh, recién son a partir de los 3 años. O sea que en esta etapa inicial no hay, no hay espacios de cuidado para la primera infancia, ¿no? Falta desarrollarlo. Y también es parte de la red de cuidados que requieren, ¿no? Y habíamos hablado de los derechos de la salud y alimentación para este niño o niña. En relación a la mirada de diversidad y género, eh, entendemos la no discriminación en el sentido de esto que hablamos, ¿no? De pronto eh, sentir que no me dejan de lado, que es una emoción que está bastante presente cuando vuelvo a trabajar, ¿no? Me dejan de lado porque creen que no rindo de la misma manera, porque, este, digamos, me corrieron de mis funciones, ¿no? Y si hablábamos de esto del desarrollo de la confianza, justamente de alguna manera lo vulnera, ¿no? La necesidad de ampliar los derechos parentales, ¿no? En esto en relación a las licencias especialmente, este, pensar también en esta ampliación de derechos en los nuevos, en las diversidad de las familias, ¿no? Actuales, y también pensando en la red de cuidados. Y en relación a la corresponsabilidad, cuando hablamos de compartir las responsabilidades con otros, eh, bueno, la necesidad de que sea desde una mirada de género, de derechos y de cuidados. Entonces ahí pensábamos que es una mirada que va desde la vivencia personal a la vivencia colectiva en las organizaciones, ¿no? Por eso pensamos que las organizaciones tienen un rol fundamental en esta corresponsabilidad, en esta matriz de sostén que nosotros mencionamos antes, ¿no? Eh, y acá es esto, ¿no? Ofrecer atención, asesoramiento prenatal o postnatal, ¿no? A través de, se pueden armar programas puntuales para acompañar, contar con espacios seguros para las lactancias, ¿sí? En el caso de que aquellos que quieran realizar seguir sosteniendo sus lactancias, trabajar en sensibilización sobre salud mental materna e igualdad en cuidados, mejorar el acceso a las licencias parentales, eh, para que no quede en intencionalidades, ¿no? Sino queda como en beneficios organizacionales y no como en derechos. El desarrollo de políticas de cuidado y bienestar. Por ejemplo, esto de la red de jardines, ¿no? O de centros de atención, sí, atención primaria, que hoy no cuentan, ¿no? Que son muy escasos todavía. Y en relación a la corresponsabilidad, si se cumpliera, ¿no? Como se pudiera empezar a desarrollar dentro de las organizaciones, pensar que hay beneficios para todos. En principio para la persona gestante puérpera que vuelve y retoma sus tareas, ¿no? Y para las organizaciones hay algo desde la retención del talento, ¿no? Que muchas veces
es requerido, ¿no? Decimos, bueno, pero ¿por qué se fue? Bueno, la quise cuidar y en realidad le ofrecí cambiarla de puesto, ¿no? Le saqué la gente a cargo que tenía para cuidarla, ¿no? Esto es algo que se escucha bastante, ¿no? Como es un mensaje bastante raro, ¿no? Como está encubierto de alguna manera. Sí, Mara, Este, con esto que estaban planteando también lo que se me ocurre, y creo que puede ser bueno para todos, en función de lo que venían charlando, es esa sensibilización es una sensibilización 360, ¿no? Es una sensibilización, por un lado, para quienes lo están transitando, o ujú, las personas gestantes que lo están transitando, poder entender qué les está pasando y acompañarlas, me imagino, mucho en esa decisión también propia que se toma, ¿no? Que no sea culpa por decidir seguir lactando, como no tomar la culpa si se decide que no, ujú. de no hacerlo. Ujú. Y después en relación a los compañeros o compañeras de esas personas gestantes, para saber también cuál es el rol desde la corresponsabilidad que a ellos les corresponde, o que podrían tomar para, es decir, como me parece, lo que me parece interesante del planteo desde la salud mental es entender la complejidad de lo que le pasa a cada persona. Y después el grupo de trabajo, porque esto que vos decís también se escucha muchas veces, el tema de, bueno, ahora volvió otra vez a estar embarazada, es una persona menos, como que el no saber o no poder organizarnos en función de quiénes son los que se toman o no se toman las licencias, que no tiene que ver solamente con la lactancia, porque ya empieza también con la idea de la licencia, Ujú. hace que se genere a veces como muchos, me sale la palabra resquemores ahí, pero bueno, debe haber alguna otra Yo más le digo interesante, ¿no? desajustes para no ponerle otras Desajustes, está bien, palabras, como un otras desajuste, connotaciones ¿no? negativas. Eso, está perfecto, desajustes que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con algo que podemos prever, ¿no? En ese sentido. Sí, es tal cual, como vos decís. Por eso nos parece como muy interesante poder mirarlo desde la salud mental, ¿no? Y también esto, entre los beneficios, permite mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, ¿no? Pero no solamente pensándolo en la puérpera, ¿no? Sino también si hubiera una pareja, si hubiera un acompañante, que también pueda, ¿no? Eh, tener este equilibrio entre participar de las tareas de cuidado que requiere todo niño y niña, que son un montón cuando son muy pequeños, ¿no? Y también pensar esta vivencia personal a la iniciativa institucional, ¿no? Y acá pusimos una imagen que a mí me resulta bastante fuerte, que es de UNICEF, ¿no? Para poder pensar en los espacios de lactancias, que ya no son espacios amigos de la lactancia, porque en realidad, si hablamos de los derechos, no tiene por qué ser amigable, tiene que contar con un espacio de lactancia, y tiene que ser espacios seguros, ¿no? Donde tengas algo de comodidad, donde tengas higiene, ¿no? Donde las condiciones mínimas están dadas para poder eh, eh, extraerte leche si quisieras conservarla y después llevarla a casa, como de la misma manera que si quisieras sacarte leche y no dársela a tu bebé, ¿no? La podés, digamos, no hace falta que la traslades, pero sí necesita un espacio seguro para poder. Nada, habrá lugares donde cuentan con un solo baño, entonces tenés tus compañeros esperando, ¿no? Como todas estas situaciones de incomodidad que se pueden generar y que también afectan al grupo, ¿no? Entonces, y también decíamos, no es necesario construir un espacio, ¿no? Hay eh, instituciones o algunas empresas donde lo que hacen es, bueno, asigno el consultorio o asigno em, la sala en tal horario, o cuando sé que hay un determinado cartel, ¿no? Yo sé que, bueno, hay una persona ahí que está utilizando ese espacio y que no, digamos que se tiene que mantener en privado. No tiene por qué ser la construcción o instalación de un espacio, sería lo ideal, ¿no? Y esto también depende de la cantidad de personas en edad fértil que tenga la institución, la empresa. Por ley sí lo requiere, dependiendo de la cantidad de personas en edad fértil, eh, pero si no se pudiera, no sé, de pronto tenemos una sucursal de banco y no puedes tener un espacio lactario, bueno, por ahí puedes designar una oficina y podés saber que si pongo un cartel de determinada manera, bueno,
con determinada señalización, hay alguien que lo está utilizando en ese momento. Poder ofrecer capacitaciones en relación a esto de la extracción, la conservación y el traslado. A veces el imaginario suele ser es que va a ser igual que en casa, ¿no? O que yo me tengo que armar un banco de leche un mes antes y entonces apenas nace el bebé ya estoy pensando en que tengo que armarme un banco de leche para volver, y digamos, y todo ese momento que puede ser de disfrute se pierde. Entonces, poder asesorarlos en cómo, en qué etapa, en qué momento debería ser, las consecuencias, los pasos a seguir. No es de la misma manera cuando acompañas personas que realizan lactancia y arman su banco de leche, no es de la misma manera que si no están asesoradas, ¿no? De pronto les resulta un poco más violento o ineficiente, ¿no? Si lo hacen solas. Este, el tema de la adaptación, ¿no? Pensar también en esta vuelta de trabajo, dijimos, van a ser las primeras separaciones de esta mamá, de esta persona y su niño o niña, este, y también requiere adaptación, ¿no? Requiere adaptación de quién va a ser, quién va a venir a realizar esos cuidados, con quién se va a quedar este niño o niña, y piensen siempre que van a ser las primeras separaciones seguramente en esta diada, ¿no? Y en todo lo que puede movilizar en esta persona. Entonces, por un lado, lo que se plantea es no invisibilizar las lactancias, no, digamos, no se tiene por qué generar un búnker cerrado para que nadie lo vea, digamos. Eh, es un lugar que debería ser optativo, no obligatorio, ¿sí? Porque a veces nos vamos como a los otros extremos, ¿no? Bueno, si vas a hacer lactancia, especialmente en los lugares donde por ahí la persona puede llevar a su niño o niña al establecimiento de trabajo, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser, no, digamos, uno le puede ofrecer un espacio, pero no tiene por qué ser condición de obligatoriedad que sea ahí, ¿no? A veces se da en los jardines que puede ser en la sala, o no sé, si me ofrecieron un espacio en la entrada, y no tiene por qué ser exclusivamente en un espacio cerrado. Este, la creación de espacios de primera infancia es un pilar fundamental para esta etapa, ¿no? Y los beneficios, tanto para la salud materna como para la salud de niño o niña, son innumerables, ¿no? Seguramente ya lo han escuchado en otros lugares, ¿no? Respecto de la parte los aportes nutricionales, los aportes en cuanto a la inmunología, en relación a la salud materna, ¿no? La prevención de cáncer de mama, cáncer de útero, pero bueno, justamente nosotros queríamos basarnos hoy más desde de la mirada de salud mental. Así que no sé si hay preguntas, si Ahí en el chat no veo quieren ninguna, compartir pero si alguien quiere algo. opinar, quiere hacer una pregunta, aproveche, que justo estamos como súper a tiempo, así que tenemos ahí un par de minutos. Duda, consulta, comentario, lo que deseen, ¿no? Mientras tanto, nada, yo voy comentando una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención, era como esto, el nivel de desconocimiento. A veces uno, al estar tan solo, no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si tiene la leche suficiente, si lo está comiendo, como que hasta que no vas y vas viendo como la evolución de ese peso, hay toda una ansiedad que se genera simplemente por el hecho nada, del no saber, ¿no? Del no conocer. Em, Bien, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, comentario que quiera sumar? Perfecto. Esperen que ahí estaba mirando lo que decía Bárbara. Muchas gracias por el espacio. Hablar de salud mental fundamental muchas veces sigue siendo tabú y ni hablar de salud mental materna. Sí, por eso nos parecía re interesante como nada, tener este espacio con las chicas y decir y empezar a hablar más de este tema, que me encanta porque no es que, es decir, entender que empieza antes de todo el impacto que puede llegar a tener. Eh, y que no tiene solamente que ver con que me gustó como esto también ustedes lo planteaban, ¿no? Del maternaje, es decir, si se da ese vínculo de maternaje o no, tiene que ver con un montón de otras cosas, esta salud
la salud materna. Entonces es re interesante para tampoco seguir como reproduciendo ese estereotipo. Sí, es Yo un me quedo aspecto, ¿no? La también con la lactancia. necesidad, yo me quedo mucho con la necesidad de sensibilizar a la gente que rodea Sí, a las personas que vuelven a trabajar. Cómo sensibilizando apenas un poco ya puede cambiar el modo en que se reintegra la mujer al trabajo, dando a y la conocer estos datos percepción. que son objetivos, la recepción. Mm. Sí, y cuántos casos conocemos, ¿no? De que no se ha tenido en cuenta, no se lo valora, y es frente a esta violencia, es decir, como toda esta cuestión que ya existe, de repente se suma como otra problemática adicional que tiene que ver con esa vuelta al trabajo. Pensá, por ejemplo, en un dato chiquito, cómo juega la ambivalencia en esto de si me tengo que armar un banco de leche, ¿no? Porque requiere trabajo, ¿no? Requiere un trabajo, un esfuerzo adicional, por ejemplo, en poner el cuerpo, en los tiempos, eh, en que puedo sentirme molesta, ¿no? En que, no sé, si sostengo la lactancia por ahí estoy en el trabajo y, no sé, me mojo, me chorrean los pechos y eso me incomoda, ¿no? Mm, Todas estas situaciones pueden estar presentes. totalmente. Y quiero sostenerlo, pero por otro lado, todo esto me sucede. Mm. Sí, 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 totalmente. Bueno, chicas, ahí a ver también aparece el comentario. Esperen que ahí se me perdió. Denme un segundo que lo quería leer. Dice, muy interesante pensar en la corresponsabilidad de toda la organización cuando es un concepto que se suele pensar más hacia adentro de la familia. Sí, tal cual, ¿no? De entender la corresponsabilidad desde todos los espacios. Y también entenderla cuando quizás la persona que está lactando no es la que está dentro de la institución, ¿no? Poder trabajar con el sentido de la corresponsabilidad con alguien que es pareja a otra persona que está en este proceso también es re interesante. Bueno, siendo 18:31 súper puntualísimas, fuimos súper puntualísimas, les súper agradecemos a Mara y a Aldana el espacio. Si se quedan con alguna otra pregunta, no duden en escribirnos. Seguramente mañana o a más tardar el jueves les llegará un mail con el link al video ya subido al canal de YouTube, así que también ahí lo van a poder revisar y volver a compartir. Y cualquier duda o consulta, nos avisan que se los hacemos pasar acá a las especialistas. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, Muchísimas gracias a gracias a ustedes ustedes por por el el espacio. espacio. Muchas gracias. Bueno, Adiós. estamos viendo. Nos Chau, vemos. chau.